Hola, el día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la historia de Japón. Les presentaré a mis ayudantes. Mucho gusto, yo soy Rengoku y mi compañero se llama Tomioka. Un placer el día de hoy estar aquí con ustedes. Yo soy Tanjiro y mi compañero es Inosuke. Esperemos y cuenten con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tu presentación. Comenzamos contigo, Rengoku. Muy bien, empezaremos hablando del emperador Hirohito, que es la fotografía que está a mi lado. Su gobierno empezó a partir de 1926 hasta 1989, es decir, su gobierno fue durante 87 años, pero bueno, realmente él gobernó a partir de 1919 debido a que su padre Yoshihito tenía una salud débil tanto física como mental. A partir de 1919, esos últimos años se marcaron por una mayor democratización y un fortalecimiento de partidos políticos. Yo, el gran Inosuke-sama, les voy a hablar acerca de la era Showa. ¿Qué es la era Showa? Bueno, esto se denomina en Japón como el periodo del gobierno que hay entre cada emperador. Como en la anterior de su padre, que fue la era Taisho, pues la era Showa fue la de Hirohito, que esta significa paz ilustrada, que dentro de poco veremos que esto es un tanto irónico. Esta ha sido la era más larga de todas las de Japón. Como vencedores en la Primera Guerra Mundial, Japón quería un lugar del mismo nivel que el de sus aliados, es decir, beneficios económicos y territoriales. En las negociaciones de Versalles a Japón ni caso se le hizo y se le trató como un país menor. Además, en 1922 lo obligaron a aceptar el Tratado Naval de Washington, que decía que no se debía de superar el número de barcos de las flotas de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Ver esto crecía el descontento en la sociedad japonesa y a la crisis de 1929 y el ascenso de los fascismos, Hirohito reinició las políticas expansionistas. Debido a todas estas circunstancias, Japón solo buscaba una excusa de cierto país para poder invadirlo, y ese fue el incidente de tren de suministros que conectaba con China, y esto fue que a partir de 1931 Japón comenzó la invasión de Manchuria, que pertenece a China. Una vez se cumplió esto y para aparentar fundaron el estado de Manchukuo, poniendo al mando a Puyi, que realmente solo era un títere. En julio de 1937, Japón inició la ocupación de las principales zonas costeras de China. Debido a la superioridad militar que Japón tenía, ocuparon Nankín, sede del gobierno, solamente 5 meses después de 1937. Allí ocurrió una gran matanza, asesinaron a 300,000 soldados y civiles. Los principales puertos de los años de 1938 a 1941, el conflicto permaneció tranquilo debido a que China no los podía superar, y así la guerra chino-japonesa se involucró debido al ataque a Pearl Harbor. El inicio de las hostilidades con Estados Unidos se relaciona con el nombramiento del príncipe Konoe como primer ministro el 27 de septiembre de 1940, además del acuerdo tripartito que fue alinearse con las potencias del eje. Tokio comenzó con los territorios franceses de Indochina y Washington hizo un embargo a Japón por el suministro de petróleo como consecuencia. En ese momento el gobierno y el ministro de Defensa Hideki Toyo se tomó la decisión de bombardear Pearl Harbor el 7 de diciembre. Al día siguiente el presidente de Estados Unidos pidió declarar la guerra a Japón. Semanas siguientes Japón tomó puntos estratégicos en el Pacífico para entorpecer a Estados Unidos. Antes de 1942 lograron conquistar Hong Kong, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales Neerlandesas y las Islas Filipinas. Esto terminó en junio de 1942. Esos primeros años Japón parecía imparable. Después de 2 meses lograron ganar la batalla de Mar de Java y tomaron Singapur, Malasia y Nueva Guinea. Pero a partir de la mitad de 1942 ocurrió la batalla de Midway, donde perdieron. En agosto ocurrió la batalla de campaña de Guadalcanal y ganó Estados Unidos. En 1944 se vieron forzados a abandonar Nueva Guinea, las Islas Salomón y Filipinas, y así las derrotas continuaron. Las batallas de Islas Gilbert, el Mar de Filipinas y el Golfo de Seyte. Debido a todo esto, Estados Unidos logró entrar a tierras japonesas y así poder regresar el golpe. Debido a esto ocuparon los kamikazes, los suicidas, en el daño de flota norteamericana, pero aún así Estados Unidos siguió y no paró.
Los últimos meses de guerra, el 19 de febrero de 1945, ocurrió la batalla decisiva de Iwo Jima y la caída de Okinawa. Estados Unidos y Gran Bretaña pidieron la rendición absoluta de Japón. Al no hacerlo, el presidente de Estados Unidos lanzó una bomba atómica a Hiroshima y al no rendirse volvieron a lanzar otra bomba a Nagasaki. Tras los bombardeos, Japón ya no podía continuar con la guerra, así que Hirohito anunció la rendición por radio. Fue la primera vez que el pueblo japonés escuchaba la voz de su emperador. Tras la derrota de Japón, Estados Unidos ocupó Japón durante 7 años. Además, Douglas MacArthur fue el encargado de la desmilitarización de Japón. Se concretó con la abolición del ejército de tierra y la armada imperial y la entrega de armamento y una nueva constitución en 1946. En 1952 se firmó el Tratado de San Francisco. Se aceptaba a Japón como nación independiente. Los japoneses renunciaron a su política bélica expansionista y sus territorios. La diplomacia japonesa y americana va de la mano a todo lo relacionado con la región del Pacífico. Además, ocurrió el milagro japonés. Este consistía en la alta tecnología, la gran importancia de la banca y el mercado bursátil, y así se convirtió en la primera potencia en hacer exportaciones y la segunda en Producto Nacional Bruto. Al final de los 1960, además ocurrió la crisis del petróleo en 1973, la dependencia energética de Japón. Años siguientes, Japón sufrió su crack bursátil y primera recesión y gran tasa de desempleo. A pesar de todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió no ejecutar a Hirohito. La razón aún es desconocida, pero algunos creen que es para dar estabilidad a Japón, ya que en Japón se creía que el emperador era un dios, es decir, él estaba arriba del bien y del mal y él no decidía la guerra. Así que Estados Unidos le dijo que tenía que hacer el Ningen Sengen, es decir, que tenía que renunciar a su poder divino mediante la Constitución de 1989, ya que antes se creía que él era el descendiente de la diosa Amaterasu. Para limpiar su nombre, Hirohito hizo una aparición pública. Además, viajó alrededor del mundo y fue el primer emperador en visitar a otros líderes. Finalmente, el emperador Hirohito falleció el 8 de enero de 1989. Tras su muerte salieron documentos de la corte imperial de que él tuvo una participación mucho más activa en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente hablaremos acerca del militarismo. Este se remonta en el inicio de la restauración Meiji en 1964, ya que a partir de esa fecha Japón se convirtió en un país expansionista, pero realmente fue una corriente ideológica que se convirtió en predominante en Japón durante la primera mitad del siglo XX. Defiende que el militarismo debe dominar la vida social y política del país y equipara sus fuerzas de los militares con la fuerza de la nación. Ellos concebían a la nación como una familia indivisible vinculada al emperador. Los antecedentes del siglo XIX, pero no fue hasta las primeras décadas del siglo XX que este tomó fuerza, como resultado de un estado totalitario, ultranacionalista, expansionista y algunos rasgos similares al fascismo europeo. El militarismo fue el que provocó la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota, terminó el militarismo como ideología dominante en el país.